¿Qué tal, despejados? Bienvenidos una semana más a vuestro podcast de confianza. Hoy en versión Petit Comité. Sí. Con David Dieguez. Que, oye, es que yo lo sigo presentando, pero ya por ¿Qué tal, costumbre. leyenda? ¿Cómo era la frase esa de la de los gatos? Ah, sí, ¿Cómo sí. eso? Que cuando el gato no está, los ratones bailan. Eso es. Pues hoy volvemos a bailar, Sí. ¿no? Como de vuelta. Yo tengo un grupo de amigos, nos llamamos las ratas ciegas, por los ratones. Bueno. Los ratones con las gafitas redondas de Rec. Pues yo tenía, ostras. tenía esas gafas en su día. Joder. Y me dijeron, claro, calvo y con esas gafitas. Bueno, Blanco y botella. las compraremos para celebrar el Deberíamos. próximo Sí, sí, vis a vis que tengamos tú y yo, para hablar de, oye, mil historias. Vamos a tener también a Mr. Chip, que nos va a dejar, oye, algún temita por ahí para hablar de datos y alguna pregunta de las que tenemos. Pero como cada jornada, tenemos que empezar con Sobrecitos. versión de cromos de Adrenaline XL, con la nueva colección de Panini. Con estos cromos que también son juego, que, oye, mira, tenemos por aquí el archivador. señor. Y a ver qué nos sale, en la jornada de hoy. Me encantan los diseños, ¿eh? Oye, O sea, muy son chulos. una pasada. Bueno, y... ¿Qué tienes por Tengo, ahí? yo creo que uno que se cambia por varios, ¿eh? Tengo a Valde Supercrack. Ojo, es que el brilli este me encanta, ¿eh? Julián Álvarez. Momento Rarete de Julián. delicado de la Sí. araña. Está apostando el Cholo por darle más continuidad, pero, Sí, pero no termina de arrancar. No está fino, no está fino. Estará más contento con David Hansko. Sí, señor. Jugador Titular que- indiscutible ahora Sí, mismo, sí, ¿eh? de los mejores fichajes de esta temporada. Sí. Es cierto que la competencia tampoco está siendo muy grande, ¿eh? También es verdad. Guantes. Guantes de oro. ¡Ojo! Fija, no me había salido ninguno de estas, ¿eh? Antonio Hasta ahora. Sivera, ¿eh? Ostras, mola Antonio mucho, ¿eh? Sivera, sí, sí. Muy Dorado. buena temporada de Sivera. Un tío que sabe cómo celebrar un gol. Larry Ramazzani, ¿eh? Bueno. Vaya voltereta. Espectacular. Otro día Sí, contra sí, el sí, Español. Sí, sí. Antoine Griezmann, bien. Muy bien, yo tengo por aquí a Ferran, Ferran, ¿eh? Máximo goleador del Barça en Liga esta 9 temporada. titular de España en el Mundial. Yo creo que sí, aunque viene a hacer un gran partido Mikel Oyarzábal, Sí, ¿eh? Este cierto. fin de semana. Con el Celta, sí. Y mira, yo ya tengo mi favorito. Irá al Mundial, Santiago Mourinho. Uf. Claro, hay que barrer para casa. Mira que tengo cromos chulos, pero he decidido barrer para casa. Bueno, los cromos de la Liga eSports de Sí, señor. Adrenaline XL de esta temporada 25-26, que ya tenéis disponible en vuestros kioscos y que, oye, Chulísimos. se los vamos a guardar. Es que Mr. Chip es que... Sí, sí, le encanta, ¿eh? Le encanta, sí, sí. Habitualmente se lleva la mayoría. No deja para los demás. No. No sé si... Bueno, igual se los podemos... Se los mandamos. Mangada de ratones, ¿eh? Bueno, claro, es que que es que nos dejan solos. Es lo que y no- hay, es lo que hay. Mira, tenemos dos temas de variedades. Ujú. Hay uno que lo tenemos reflejado en las preguntas que siempre nos dejáis en Fibers, pero nos acompaña hoy Sergio Ramos, entre las fotos del programa. Sí. Un Sergio Ramos que está cerquita, o al menos dando pasos Ujú. hacia la compra del Sevilla. Ya Tremendo. adelantaron los compañeros de la cadena SER que bueno, parece que se están poniendo de acuerdo las partes para que bueno, esa opción que representa a Sergio Ramos pueda evaluar un poquito las cuentas y ver si tira hacia adelante, pero a mí me gustaría mucho ver a Sergio Ramos como propietario del Sevilla. La verdad es que sí. Y eso que todavía realmente sigue en activo. O sea, está sin equipo, pero sigue en activo. No sé cuántos casos hay de futbolistas propietarios mayoritarios de un club y que sigan jugando. Con algún club pasa, pero estamos hablando de clubes de Claro. categorías muchísimo más bajas que el Sevilla. Con Sí, un sí, club sí. de la relevancia del Sevilla yo nunca lo había visto. Sería, ¿te imaginas que es propietario mayoritario y se pone a jugar? Bueno, presidente Sería- jugador, ¿eh? Claro. Pero esto suena muy ochentero, ¿eh? Sí, 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 totalmente. ¿eh? Me fastidia que no esté Julio hoy porque seguro que Seguro que no, es que... encontraría ahí un ejemplo de... 100%, 100%. Oye, Pero- presidente jugador. Esto se rumoreó mucho con Piqué y el Andorra en su día. De verdad, pero bueno, ¿A quién le dice algo? Se pone a jugar. bueno, será su compañero en la defensa de España quien, oye, siga dando pasitos hacia la compra del Sevilla. Como digo, el otro protagonista lo tenemos en las preguntas. Así que, bueno, vamos con las preguntas de nuestros seguidores que nos podéis dejar todas las semanas a través de los mensajes directos de la cuenta oficial de Despejados en Fibers, que es Eso es. la red social del fútbol. Es Sí, que señor. no hay otra. Y cada día crece más. Más clubes, Y que tiene más futboleros, y que tiene sus puramente. jueguitos Claro. y algún sorteo Un vicio, chulo también. sí, 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 sí. Hay muchísimo contenido, así que os invitamos a que chequéis la aplicación y sobre todo que nos dejéis vuestras preguntas mediante mensaje directo. La primera pregunta se la vamos a dejar a Mr. Chip.
Oye, que no ha venido, pero vamos Sí. a dejarle Sí. deberes. Nos la envía S Hidalgo 20 y dice: buenas cracks. Pregunta de esas de tirar de historial de estadísticas. Claro, Claro, es que esto es tenía muy que suyo. ser para Alexis. ¿Ha habido alguna jornada en la historia de la Liga Española o de las 5 grandes ligas en la que todos los partidos acabasen en empate? A mí me parece complicado, pero oye, que nos conteste Mr. Chip. ¿Qué tal, despejado? Bueno, he tenido que desempolvar bastante mi archivo para encontrar no una jornada con pleno de empates en la liga, porque no ha habido ninguna, pero sí una en la que estuvimos a punto del pleno. Hablo de la jornada 14 de la temporada 84-85. Mira, apuntad. Athletic Club 2, Atlético de Madrid 2, Elche 0, Osasuna 0, Español 0, Club Deportivo Málaga 0, Sporting 2, Barça 2, Racing 2, Murcia 2, Real Madrid 1, Real Sociedad 1, Sevilla 0, Valencia 0, Zaragoza 0, Betis 0 y el partido que nos jodió el dato, Valladolid 3, Hércules 1, aunque ese partido en el minuto 80 estaba 2-1 y lamentablemente un gol del Polilla da Silva, grandísimo jugador, amplió la victoria o la ventaja del Valladolid y se hizo imposible conseguir ese pleno. Pero oye, no está nada mal. Sobre 9 partidos, 8 empates y hay una victoria local que afea un poquito la estadística, pero bueno, que está bastante bien. Mira, segunda cuestión, y aquí ya, David, entramos en juego tú y yo. Al lío. Nos la envía Alfonso MD y dice así: Bien. ¿Creéis que se ha equivocado el Real Madrid con Endrick? Qué pregunta tan directa y respuesta tan complicada. A ver, ¿se ha equivocado con Endrick el Real Madrid? En la cesión, entiendo. O sea, no con el fichaje en sí. Yo creo, sinceramente, que Endrick es más futbolista que Gonzalo. Creo que lo que te puede aportar Gonzalo te lo puede aportar Endrick y además te añade más cosas. Dicho esto, para la cantidad de minutos que va a acabar teniendo Gonzalo, creo que es mejor que Endrick haya salido cedido en un equipo donde ya ha marcado 5 goles o ha participado en 5 goles en 3 partidos, una cosa así. Yo creo que se va a desarrollar muchísimo y va a volver con, veremos si la capacidad para tener más minutos, que mientras siga Mbappé ahí, Vinicius, va a seguir siendo complicado. Pero yo creo que él toma la decisión correcta y creo que el club también. O sea, que entre dejar salir a Endrick y dejar salir a Gonzalo… Yo me hubiera quedado con Gonzalo, seguramente, o sea, con Endrick, seguramente, porque creo que es más futbolista y que te puede aportar más que Gonzalo. Pero viendo un poco, en este caso, esto era más decisión de Xabi Alonso que de Arbeloa, porque Arbeloa no estaba todavía, sabiendo y siendo él los minutos que va a tener, entiendo que Endrick es un futbolista de más cartel fuera y de más potencial como para estar en el banquillo. Yo es que creo que Endrick va a ser un jugador muy importante en el Real Madrid. Tiene sí. la calidad para serlo y necesita el entorno. Lo que pasa es que tiene que haber alguna salida arriba. Y esto lo hablamos semana tras semana. Si no es para tener a un Endrick titular y que se sienta importante, yo creo que debe salir y acierta el Real Madrid dejándole marchar a un Olympique de Lyon donde está brillando y donde, oye, si sigue así, va a llegar al Mundial con Brasil. Ya dijo Ancelotti que le parecía bien, que le había recomendado a Endrick salir del club y creo que un Endrick que ya ha tenido partidos importantes con Brasil puede llegar muy bien al Mundial, ganar muchísima relevancia. Hay muchas posiciones de Brasil, de 3/4 para arriba, que son difíciles de definir. Vamos a ver incluso los jugadores de banda, porque al máximo nivel Vinicius y Rafinha parecen insustituibles, pero claro, es que ahí tienes mucha tela. Tienes un Estevao, Neymar parece descartado. Bueno, pero él está remando para llegar. Vamos a ver. Y todavía no ha habido un jugador brasileño que haya rendido como Neymar en la selección. Porque claro, te pones a repasar y ahí tienes a Rafinha, a Estevao, a Rodrigo, a Vinicius. Tienes la posibilidad de que llegue Neymar, que ya veremos. Está Mateus Cunha, que está un poquito a mitad de camino entre todos. Joao Pedro, que es más un falso 9. Sí, Endrick, que insisto, que fue titular en varios partidos de clasificación al Mundial, también de la pasada Copa América. Tiene donde elegir. Es cierto que no hay titulares indiscutibles, pero bueno, está Brasil también en un momento raro, así que… Sí, pero yo insisto, me parece una de las grandes infravaloradas de cara a este Mundial. O sea, la gente da Brasil totalmente como en un tercer plano, incluso de las favoritas, y siendo cierto que no tiene jugadores quizá en el centro del campo de las otras épocas, ni mucho menos, ni siquiera en la parcela atacante, sí que me parece que tiene un equipo, sobre todo con mucho fondo de armario, muchísimo, y jugadores que sí están al máximo nivel, ojito. A ver qué tal el regreso de Paquetá al fútbol brasileño. También. Parece que va a ser el fichaje más caro de la historia del fútbol brasileño. 41 kilos parece que quiere pagar el Flamengo por Paquetá.
Pero bueno, está por ahí Bruno Guimaraes, que a mí la selección no me ha terminado de decir muchas cosas. Casemiro está bien. Sí, ahora. Casemiro está bien ahora. A ver cómo llega Militao. También en defensa tiene... Mira, en defensa hay un chico que me gusta mucho que es Wesley, de la Roma, sí, el lateral sí, izquierdo, que ha sonado para el Manchester City en este mismo mercado y que, oye, ayuda a paliar un poco el problema que han tenido los laterales. Con lo que ha sido Brasil en los laterales. Tremendo. Cuando estaban Maicon y Dani Alves en la derecha y Felipe Luis y Marcelo en la izquierda, es espectacular. Dices, claro, es que 4 titulares absolutos de cualquier selección. Fíjate, hablabas ahora de Wesley, ex de Flamengo, y que interesado ahora en Paquetá, lo cual demuestra el músculo financiero que tiene Flamengo con respecto al resto de participantes, incluso de Libertadores. O sea, es que es el equipo con diferencia, o uno de ellos con más poderío. Es que coges cualquier 11 titular de Flamengo y el 90% de los jugadores ha estado en Europa y el que no ha estado es el caso de un Georgian Arrascaeta, algún futbolista que se ha sentido cómodo en el mercado brasileño, pero que ha tenido posibilidad de jugar a muy alto nivel y se ha quedado en Brasil porque los sueldos son muy altos también. Sí, y decía Felipe hace unos días que las instalaciones son nivel Europa, nivel top, club top europeo. Y con esto lo demuestran, o sea... Yo creo que lo vemos muy claro ya en el Mundial de Clubes, que sobre todo el fútbol brasileño está para competir en el máximo nivel internacional. La tercera pregunta nos la envía Mever y dice: en la piscina os mojáis cada semana, pero os habréis mojado ya muchas veces. Alguna vez. Contad vuestros mayores errores en predicciones que hicisteis sobre jugadores que creíais que iban a triunfar y se la pegaron. Uf. Y él dice que su fallo en ese sentido es Boyan, que él creía que iba a ser casi que Balón de Oro y bueno, se quedó lejos. Aunque, oye, tiene una carrera... La repasas ahora en frío y dices, cuidado, Extensa es. Sí, luego, bueno, y buenos clubes, muy buenos Barça, clubes, Ajax, Roma, luego el paso por la Premier, el Stoke. Sí. Estuvo también en la Bundesliga con el Mainz. Es verdad. Sí, o sea, ha tenido un poquito de todo Boyan Kerkic. Ostras. ¿Cuál es el tuyo? Mira, te iba a decir que en el barco de Boyan habría mucha gente. Seguro. Muchísima. Y yo creo que esto no es para culparle, ni a él ni a nadie. Pero, fíjate, yo te voy a decir, no porque haya sido un mal futbolista, ni muchísimo menos, porque creo que es un pedazo de talento espectacular, pero yo pensaba que Thiago Alcántara iba a ser nivel Xavi. O sea, esa era mi piedra en su día. Es que fue un gran futbolista, Y lo ha sido, sí. Y creo que le ha hecho poca justicia el tema de haber pasado el tramo más importante de su carrera fuera de España. Sí, puede ser. Recordemos que, miren, el libro de Martí Perarnau sobre la primera temporada de Guardiola en el Bayern, Gerpep, gran libro que recomendamos desde aquí. Sí. Martí dice que lo que pide Guardiola al llegar es Thiago o nadie. Es verdad. Sí. Y al final acaba llegando Thiago Alcántara, que hace muy buena temporada. Bueno, de hecho, su etapa en el Bayern es muy exitosa. Sí. Creo que fue uno de los jugadores más destacados de la Champions del COVID, ya con Hansi Flick. Sí. Y le ha jugado muy en contra el haber acabado mal en el Liverpool. Entre lesiones y no adaptarse... Sí, pero yo creo que hay mucha gente que dice que aquello de que jugaba de cara a la galería, ¿no? Muchas veces, con aquel partido de semifinales de Eurocopa contra Italia, que hay mucho pase horizontal. Se le ha hecho mucho daño. Se le ha hecho mucho daño a su imagen deportiva, pero yo no estoy de acuerdo. O sea, creo que Thiago en el máximo nivel ha sido un futbolista espectacular. A lo que me refiero es que yo sí que pensaba que iba a dar ese siguiente paso de en el Barça ser un titular indiscutible y marcar pues una época dentro del Barça, que luego no lo hizo, pero me parece un futbolista... Vamos, si estuviese hoy al máximo nivel, titular en casi cualquier equipo del mundo. Mira, a mí Thiago Alcántara me parece, de una manera diferente y con un nivel diferente, nuestro Juan Sebastián Verón. Fíjate, ser muy protagonista en clubes, sobre todo en la etapa en Italia, que igual no tenían la trascendencia que tienen otros grandes europeos y no tener ese escaparate tan grande de la Champions de una manera tan recurrente, y luego por quedar señalado por un partido en concreto con la selección. Sí. Es una lástima, pero bueno. A mí me gusta mucho Thiago y creo que puede ser una figura relevante también en los banquillos. Me da la sensación. Puede ser. Ahora en el equipo técnico de Flick. Y, hombre, digamos que el contexto lo tiene. O sea que... Yo me la pegué con Luka Jovic. Ostras, Luka Jovic. Es que aquel año en mi Eintracht de Frankfurt, que es un equipo que ha sido con fruición, bueno, un equipo que hace semifinales de Europa League, que por el camino se carga al Benfica de Joao Félix, que es otro candidato a salir de aquí. Sí. Y ese Jovic al que se le caían los goles. Es verdad que existía el debate de si era mejor Alero o Jovic, que hicieron los dos un año tremendo, pero es que ese Jovic tenía un olfato especial para el gol. Sí. Le caían muchísimas. Yo creo que no es un 9, que es lo que fichó el Madrid, o lo que quería haber fichado el Madrid, pero yo creía que como segunda punta iba a ser un jugador muy, muy importante y no ha terminado de tirar esa puerta abajo. Está bien tirada esa, ¿eh?
Esa era... Yo es que a mí me pasa una cosa y es que los mediapuntas me pierden. Sí. O sea, a mí aparece un mediapunta y yo ya pierdo los papeles. Me pasó con Isco, que luego Isco ha sido... Sí, claro, es que es un caso de éxito, claro. Pero yo Isco, vamos, y además en este barco habitualmente estoy bastante más solo de lo que parece. ¿A ti te pilló la era de los highlights de Hakim Mastur? Hombre, claro. Hakim Mastur. Sí, del Milan, luego en el Málaga también estuvo. Y luego está Abdel Tarabt. Tarabt. Y bueno, que jugó en Queen's Park. Otro que también es sospechoso habitual en estas, yo recuerdo, porque a Uruguay le iba bien, entonces ya me subí al barco a mitad, ver el Mundial Sub-17, donde empezó a brillar Lucas Piazón. La Brasil de Piazón pierde en semifinales contra Uruguay en el Mundial Sub-17 de México, que esto creo que es 2011, te diría que es. Y Lucas Piazón, cada vez que tocaba la pelota, la gente gritaba como si apareciera Justin Bieber en escena. Tenía el pelito así también, ¿eh? No pudo ser, Sí, también sí. exjugador de la Eintracht de Frankfurt también, Sí. Lucas Piazón. Al Chelsea le pasaba mucho también esto, de ver un mediapunta con clase y decir, venga, talonario. Le sigue pasando. No, y le pasa habitualmente. sigue pasando o sea, cambia de habitualmente. dueño, pero eso se mantiene. Pero sí, los highlights de Hakim Mastur, que era lo más visto de todo YouTube en 2015-16. Bueno, y en España pasaba mucho el top de vídeos de 20. Ostras. Ahí, sospechoso habitual también. Eso, Hakim hay Mastur. gente viendo este podcast que no sabe No, lo que es bueno, 20 directamente. O sea, échale un ojo, que la era 20 y merecía la pena. sí. Hombre. Zakaria Bacali, ¿te acuerdas de él? Zakaria Bacali. Yo PSV era. creo que narré en una radio online ¿Sí? el debut de Bacali en Champions, en una fase previa Ostras. contra el Zulte Waregem, que era un PSV que tenía en una banda de Pai y en la otra a Zakaria Bacali. Que medía 1,60 Zakaria Y te diré Bacali, más, o sea. el 9 de ese equipo era Jürgen Locadia, exfutbolista del Amore Vieta. Madre mía. Si es Qué que barbaridad, la vida tiene unos caminos tremendos a veces. Qué barbaridad. Y luego, si se me viene alguno más, lo soltamos otra vez, pero vamos. O sea, estos son jugadores de culto, ¿eh? Bueno, aquí hay auténticos mitos, ¿eh? Y Hakim Mastur dejó el fútbol, recuerdo. Claro, es que cuando parece que vas a ser tan grande y al final te caes un poco por el camino. Tremendo. Algunos se la pegaría, mira, hablando del Milan, se la pegaría con Pato. Lo que pasa es que Pato yo Bueno, creo que sí que ha Pato, hecho mucho más carrera, claro. Pato en el Milan 2012, eso era una cosa espectacular. El famoso gol al Barça del Camp Nou, uf. Increíble. ¿Cuánta gente habrá flipado con Pato, eh? Bueno. O sea, el que no lo haya hecho raro es. Mira, no jugó Pato en el Manchester United, solo le faltó, Cierto. pero está muy cambiado el Manchester United. Mucho. Y nos pregunta Rakbar, ¿en qué ha cambiado el nuevo Manchester United de Carrick que ha logrado doblegar al Arsenal y al Manchester City? ¿Está todavía a tiempo de algo? Hombre, a tiempo yo creo que está de clasificarse para Champions. Porque está todo muy apretado en la Premier. O sea, te ves el primer equipo, el segundo, y a partir de ahí hay una marabunta de equipos peleando por lo mismo que es espectacular. Ha cambiado en muchas cosas. O sea, yo creo que Carrick ha llegado al equipo y lo primero, ha inyectado una moral que venía de una manera, de una capa muy caída los últimos meses en el United de Amorim, y yo creo que ha simplificado mucho su sistema. Y esto no es tampoco un palo al propio Amorim, porque él tenía su idea de 5 defensas, 3 en el medio, 2 arriba y en fase ofensiva, que eran 2 medias puntas, jugar sin extremos y carrileros muy largos. Carrick se ha dado cuenta desde el minuto 1 que eso no funcionaba por el tipo de jugadores que tenía y creo que ha entendido que este United, siendo un equipo compacto, siendo un equipo con muchas ayudas, que eso también es parte suya de convencer al jugador, y siendo un equipo que en un bloque medio puede contragolpear muy rápido, tiene jugadores para eso y creo que lo está aprovechando muy bien. Hay jugadores, que luego sí que lo hablamos, que están perjudicados también por esto. Hombre, sí. Pero a mí me parece muy positivo que haya recuperado para la causa Kobe Mainoo. Totalmente. Unas semanas antes de la destitución de Rubén Amorim, vimos al hermano de Mainoo en las gradas de Old Trafford con esa camiseta de Free Mainoo. Es tremendo, ¿eh? Que eso fue tremendo y un poco fuera de lugar también, Sí, pero bueno, que refleja un poco la situación del futbolista, que fue muy importante en la Eurocopa con Inglaterra y que me parece importante tenerlo de vuelta. Y estamos viendo un grandísimo nivel de Mateus Cunha, que es un jugador de esos que decíamos antes que puede pelear por un puesto importante en Brasil y que, oye, que llevábamos tiempo sin verla a este nivel. No, totalmente. Y sobre todo el tema de Mainoo, al final, la inclusión de Mainoo en el 11 junto a Casemiro permite que Bruno Fernández vuelva a jugar en su mejor sitio, que es la media punta. Y en un equipo que contragolpea tan bien, hablábamos hace unos días del Madrid de Mourinho, la importancia que tenía, por ejemplo, Mesut Özil en ese equipo, como catalizador de ataques. Ahora mismo Bruno Fernández es clave en este United, lo lleva siendo, ha aguantado el barco durante muchos años él solo, pero ahora encima lo está haciendo en su mejor posición, que es la de número 10. Sí. Extremos muy punzantes con Dorgu y con Amad Diallo. ¿Cómo está Dorgu, Está espectacular.
y a pierna natural. Sí, sí. Que es hoy en día raro, entre comillas. No, ¿no? que en teoría es más un lateral que un extremo, pero Sí. oye, tiene esa calidad para en los últimos metros ser decisivo. Y luego ha encontrado esa posición de Mbeumo más como falsa referencia, que le ha servido estos 2 primeros partidos porque espera un poquito más atrás y a espacio funciona bien. Pero bueno, que esto es el United. Ahora está muy bien. Maguire está espectacular, Sí. por cierto. Pero sabemos que el próximo partido contra el Fulham pues igual pega un petardazo. Acaba contrato final de temporada, Harry Maguire. A ver qué pasa con esa situación. Y Carrick, en teoría. Bueno, en ¿no? teoría Carrick. Es interino. De momento Pero- ha caído de pie el bueno Sí, sí, de totalmente. Michael Carrick. Oye, por cierto, me estuve fijando el otro día en el look de Brian Mbeumo. Gran despejado. Bueno, hombre, Esa clarísimo. barba es Joder. inimitable. ¿eh? Esa barba es de trabajo, ¿eh? Es Lleva como, curro, eso es seguro, como ¿eh? tener un bonsai en la boca. ¿eh? Es increíble. Eso. Es increíble. Muchos cuidados, O sea, ¿eh? No, tremendo. Bueno, pues estas son vuestras preguntas de esta semana, las que nos dejáis cada semana a través de la cuenta oficial de Despejados en Fibers y que esperamos de cara también a la semana que viene. Así que, oye, Sí, cada claro. vez metemos más. Es que Sí, sí. nos inundáis a preguntas. Cada vez mejores nicks. Sí, de sí, usuario, eso ¿eh? siempre, eso siempre. Eso es brutal. Lo que no os dejáis vosotros, sino que lo traemos nosotros de serie, es el tema de la semana, que no puede ser otro que la Liga de Campeones. Sí. Entonces, tenemos que hablar un poquito de cómo vemos a los españoles, a los que siguen en concurso, que ya, por desgracia, no contamos con el Villarreal entre sus equipos. Para empezar, no sé cómo ves, David, a un Real Madrid que visita al Benfica de José Mourinho. Vaya duelo. Tremendo. Álvaro Arbeloa, José Mourinho. Se ha hablado mucho estos días del tema que dijo Mourinho de los entrenadores sin experiencia. Yo no creo que sea un dardo Álvaro Arbeloa porque me parecería raro. Con la relación que Dijo tienes. Mourinho que no entendía cómo a entrenadores sin experiencia le siguen dando tantas oportunidades en clubes de primerísimo nivel. Yo entiendo que eso no iba por Arbeloa, por la relación que tienen. Tampoco lo sé. Puede ir por pero- Carrick, por ejemplo, también. Puede ir por Michael Carrick, que recordemos que es su segundo interinato. Ya estuvo Sí. antes de Ralf Rangnick. Pero bueno, va a ser un partido que va a medir en cierta medida si esta mejora del Real Madrid de Arbeloa, que evidentemente es una mejora porque venía de donde venía el Real Madrid, contra José Mourinho, que son cosas que tiene la vida, ¿no? Que se enfrenta alumno contra mentor en un momento obviamente mucho más límite para el Benfica. Esto está clarísimo. Y un campo complicado, el de Luz, y vamos a ver qué tal. Yo no sé cómo estás viendo tú la mejora del Real Madrid, sobre todo los últimos 2 partidos, la segunda parte contra el Mónaco y el partido, yo diría, los 90 minutos contra el Villarreal. Si a ti te parece que esto es realmente mano de entrenador o a qué lo achacas más. Yo creo que hay un sentimiento de unión más grande del que había antes. Y me parece clave para sacar partidos del día a día. Creo que el partido de Villarreal era el más importante de este tramo de temporada, después de la victoria el otro día en casa en Champions. Creo que el Real Madrid es muy favorito para ganar en Daluz. A partir de aquí, creo que tiene que seguir creciendo el equipo hasta... Bueno, si el Madrid consigue ganar en Lisboa y meterse en el top 8, va a tener un camino muy, muy llano en cuanto a semanas de trabajo y en cuanto a calendario. Un mes. Sí, un mes para poder preparar los octavos de Champions y el partido contra el Atlético de Madrid en Liga. Tienen que ser los 2 grandes objetivos del Real Madrid y ahí yo quiero ver algo más de Arbeloa, que creo que ha estabilizado la situación, que ya no existe esa sensación de, oye, cualquier equipo que visite el Bernabéu la puede liar. Creo que el equipo se ha puesto las pilas en ese sentido, pero aquí hay muchos sospechosos habituales. Ya. De decir, oye, aceleramos aquí un poco, pero a ver hasta dónde dura esa efervescencia del cambio de entrenador. En cuanto al FC Barcelona, creo que lo tiene bastante más sencillo. Tiene que ganar, intentar golear, a ser posible, al Copenhague. El Real Madrid está mejor clasificado, pero ¿ves al Barça llegando lejos en esta Champions? Sí, yo le veo llevando lejos. Más que nada, y eso que no estamos viendo quizá la versión más brillante, el último partido contra el Oviedo no fue el Barça más brillante de la temporada, y creo que también evidencia un poco que hay un Barça con Pedri y otro sin Pedri. Esto lo hemos hablado mucho aquí y lo hemos comprobado tras muchos partidos. Pero yo sí que le veo llegando lejos porque creo que es un equipo más maduro que el año pasado y creo que en instancias más definitivas de la competición también añade a un futbolista que no tenía la temporada pasada, como es Joan García, que creo que te aporta muchísima más seguridad de lo que te aportaba Szczęsny en partidos de semifinales de Champions, cuartos de final. Y los jugadores que tenía el año pasado, pues ahora mismo son más maduros. Está el caso de Eric García, que se está hiriendo como uno de los líderes de ese vestuario, que está espectacular. Increíble. Impresionante, y creo que dentro de
un mes y medio vamos a ver que el Barça siempre va a estar entre los favoritos y yo sinceramente sí que le veo llegando bastante lejos. Yo creo que si llega el Barça con todos sanos, va a ser un equipo capaz de imponer su guión a cualquiera en la fase eliminatoria de Champions. Y la gente dirá, oye, pero es que atrás es muy endeble y le marcan muchos goles. Bueno, creo que no fue impedimento para competir muy bien la temporada pasada en Champions. Claro. Entonces, un Barça que llegue, sobre todo, con un buen Pedri, con un buen Rafinha y con un buen Lamine, me parece un equipo que le puede imponer su guión a cualquiera y eso me parece importantísimo en la Champions. Sí, casi te diría que hay dos equipos que para mí están por encima de los demás en Europa, y eso que viene de perder, pero el Arsenal y el Bayern sigo pensando que son los dos grandes favoritos y quizás son los dos únicos equipos que en un enfrentamiento directo te puedan llegar a imponer su propio guión a este Barça, porque el Bayern cuando tiene la pelota es un equipo difícil de quitársela. También hablo del Paris Saint-Germain, lo meto en el mismo saco, ya vimos el partido de Montjuic hace un par de meses. Está raro el PSG. Sí, ese es el tema. Es que le ve un poco inconsistente en algunos momentos. El otro día pierde con el Sporting en un partido que, bueno, es un poco milagro, ¿no? que perdiese ese partido. Pero es que yo veo un puntito por encima tanto Arsenal como Bayern, porque creo que son capaces de ganarte en muchos contextos. Y sí que creo que son los dos únicos equipos, junto con el PSG, que podrían hacerle al Barça pues quizá plantear un partido distinto y esperar un poco más atrás. Pero bueno, es que este Barça también ha demostrado que puede hacer daño al espacio y cambiando un poco de libreto, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, sin duda la pregunta es respondida afirmativamente. Yo creo que sí que va a llegar lejos. ¿Cómo ves lo del Athletic Club? Tiene que ganarle en casa al Sporting de Portugal. Mira, aparte tienes justo atrás la camiseta de una temporada, mítica. Oye, sí, de gran recuerdo después de una eliminatoria contra el Sporting de Portugal. Sí. El famoso año de la Europa League con Marcelo Bielsa. ¿Va a repetir la hazaña el Athletic Club? ¿Va a volver a decir el Athletic, Aupa Athletic? Debería decirlo, ¿no? Debería decirlo. Debería decirlo. Hombre, si gana no es para menos. Bueno, yo creo que está todo de cara ahora mismo. No me esperaba la remontada contra el Atalanta. Yo creo que el equipo últimamente está recuperando ese punch que recupera esa versión del Athletic que todos reconocemos, porque ha tenido tramos de temporada en los cuales ha sido bastante irreconocible. El partido de Supercopa con el Barça, el partido incluso de Liga con el Madrid, que este Athletic no es el Athletic de Valverde, es un equipo totalmente desdibujado, ¿no? El otro día creo que demuestra mucho carácter, yendo a ganar a Bérgamo, que es un campo difícil y un equipo muy difícil, y yo creo que ahora mismo pues lo tiene de cara. Y luego vamos a ver si se acaba metiendo eliminatoria de 16avos de playoff, pues ya veremos quién le toca, pero yo creo que sí, que ahora mismo el equipo está en Europa con la flecha hacia arriba y yo creo que debería ganar ese partido. O sea, yo lo veo peor. O sea, ¿sí? Yo creo que el partido de Atalanta lo gana con, oye, las dosis de fortuna que muchas veces le han faltado al Athletic. Sí. En Liga me dejó malas sensaciones y a ver qué tal el partido en casa contra el Sporting, que me parece muy buen equipo. Pero bueno, se juega gran parte de su temporada esta semana el Athletic, con la Champions, el partido contra el Sporting, y el fin de semana con ese derbi vasco. Yo confío mucho en este caso, en poniéndome la piel del Athletic, en el factor San Mamés, sí, día decisivo, y un poco que se vea esa versión de Athletic competitivo que en momentos hemos visto en Champions sin un juego brillante. Por ejemplo, el día del Arsenal, que fue el primer día, creo que vimos un Athletic que compitió muy bien. Te acaba ganando el Arsenal porque es mejor equipo, evidentemente, y tiene mejores jugadores, con un Martinelli que estuvo ese día muy, muy inspirado, pero creo que ha tenido partidos de competir muy bien y no sacar puntos por ese punto de falta de fortuna, a pesar de que el juego sí que le haya acompañado, ¿no? Entonces yo creo que es un equipo que este año está muy en el alambre en muchos momentos y le está cayendo muy de cruz, pero sí que en este partido creo que se puede ser optimista, ¿no? Con el Athletic, sobre todo por el factor San Mamés y un partido decisivo. Mira, vamos a, para cerrar este bloque de pronósticos, hacer el pronóstico top 8, complicado. ¿no? El top 8. Gran jugador top 8, ¿eh? Top 8, sí. Ahora mismo, el top 8 ordenado: Arsenal, Bayern, Real Madrid, Liverpool, Tottenham, Paris Saint-Germain, Newcastle y Chelsea. Un décimo está el Manchester City, tremendo tener ahí arriba los 5 ingleses. Justo fuera del top 8 novenos el Barça, décimo Sporting, un décimo, como decía, el City, duodécimo el Atlético de Madrid, empatado a puntos con la Atalanta. De los 3 españoles, ¿quién se mete en el top 8 y quién no lo hace? Real Madrid 15 puntos, Barça 13 puntos, Atlético de Madrid 13 puntos y peor diferencia de goles. Claro, es que hacer cábalas con este formato es muy difícil, ¿eh? Es muy complicado. Hombre, el Madrid yo creo que se mete. O sea, no tengo mucha duda. Le podría valer el empate. El Real Madrid es el único al que le puede valer el empate. El Barça
serían 16. Claro, es que dependes de muchos resultados, ¿eh? Yo creo que el Barça se mete, porque aparte tiene el partido en casa contra el Copenhague que puede llegar a apretar. Y el Atlético de Madrid yo creo que no le va a dar. Yo creo que el Atleti pega el patinazo el otro día. Sí. O sea, yo creo que el partido de Galatasaray... Quería que decías que pega el patinazo del otro día, que lo repitieron o no. O sea, que el otro día tenía que haber ganado. Sí, justo. O sea, es un partido en el que sí, que tiene buenos jugadores el Galatasaray, que es un equipo competitivo y sobre todo en casa, pero yo creo que ese partido con el equipo que tienes y con las ocasiones que tuvo, era partido que tenía que haber ganado y ya tendría mucho más de cara a clasificación. Porque ahora mismo es que, claro, es complicado. Está 12º, 13 puntos también. Yo creo que tiene opciones de quedarse fuera, sí. Sí, o sea, bastante más que Barça y que Madrid. Ya no solo ganar, sino remontar una gran diferencia de goles. Bueno, a ver qué tal se da el formato de la Champions. Bueno, y esta semana, y creo que por primera vez tenemos, formato entrevista en Despejados. No puede ser de otra manera. Tenemos por delante un cierre de Champions espectacular y qué mejor que estar con los protagonistas para poder hablar del tema. Tenemos a uno de los capitanes del Pafos, como es David Goldar. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Y está el míster recién llegado prácticamente a Chipre. Está Albert Celades también con nosotros. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hay? Muy bien. Oye, vaya jaleo esto de la última jornada de Champions, ¿eh? Veníamos haciendo un poquito nuestros pronósticos y a ver cómo lo tiene cada uno. El Pafos, lo hablábamos un poquito fuera de micro, tiene todavía opciones matemáticas, pero claro, es que hay tantos partidos, tantos equipos por en medio que no sé cómo de complicado es, míster. Sí, bueno, pues así es. Pues tiene su parte compleja, sin ninguna duda. Pero bueno, nosotros, la verdad que en ese aspecto lo tenemos muy claro. Tenemos que ganar y esperar, ¿sabes? Por lo tanto, nuestra misión es ganar nuestro partido. Va a ser un partido pues, muy exigente, como son todos los partidos de Champions. Pero vamos, no hay que hacer muchas cuentas en ese aspecto. Como no dependemos de nosotros, entonces tenemos que ganar y esperar a ver qué sucede en los demás partidos. David, tú que has vivido toda esta fase de Liga, todo lo que fue las rondas previas para meterse en Champions, ha sido, pase lo que pase el miércoles, una participación histórica para el Pafos. Bueno, yo creo que aquí en España ha sonado mucho la victoria del Villarreal, pero habéis competido todos los partidos, habéis estado muy metidos incluso en la última visita frente al Chelsea. No sé qué análisis hacéis de la primera participación del Pafos en una fase final de Champions. Así es, o sea, yo creo que es para sentirse muy orgullosos. Pero como siempre digo, creo que el hecho de que el Pafos compita en Champions es algo increíble y tiene un mérito tremendo, pero el cómo lo hemos hecho dentro de la propia competición creo que ensalza y da valor a todo lo que se está haciendo bien en el club. Yo creo que fue una competición muy digna en la que estamos, sin cuentas de la lechera porque es imposible, pero con una victoria pues mucha esperanza, ¿no? O querer creer en que pueda suceder algo. Pero yo creo que quizás Bayern es el partido en el que se pueden ver un poco grandes diferencias. Fue un partido de resultado mucho más abierto, pero el resto de partidos fueron muy competidos. Creo que dimos la cara y mostramos una imagen muy, muy bonita y muy digna en esta competición. Albert, tú ibas a decir, David. Sí, no, yo quería preguntarles simplemente, por un lado, Albert, cómo ha sido la llegada, el aterrizaje. Lo bueno es que también contar con un capitán como David, que además compartís idioma y un poco de fondo. ¿Cómo ha sido la llegada? ¿Cómo estás viendo estos primeros días allí en Chipre? ¿Y cómo te has encontrado el proyecto del equipo? Y un poco qué idea tienes de cara a las próximas semanas de cómo quieres que juegue el equipo, ¿no? ¿Cuál quieres que sea el sello? Sí, bueno, pues la llegada ha sido muy buena. La verdad que nos hemos encontrado un club muy bien organizado, ¿eh? La verdad que con una estructura muy buena. Aquí, aparte de David, pues hay parte del staff es español, hay brasileños, portugueses de diferentes sitios. Hemos tenido una acogida muy buena desde todos los sitios y la verdad que, pues esa sorpresa que comentaba, ¿no? Una ciudad deportiva con todas las facilidades para trabajar. La verdad que con un muy buen nivel y pues con poco tiempo aquí todavía, conociendo a las personas que están en el club y pues integrándonos dentro de la estructura, pero la verdad que muy contentos, que lo que ha hecho el Pafos hasta ahora, este año,
el año pasado ganando la Liga, el crecimiento que ha llevado el club estos últimos años pues ha sido exponencial, y sobre todo la visibilidad que le ha dado, ¿no? esta participación en Champions, que tal y como decía David, ¿no? Ha sido una participación muy buena. Nadie pensaba a principio de temporada, cuando iniciaron la fase previa, ¿no? Que el Pafos en esta altura de Champions tendría 6 puntos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que ha tenido una participación muy buena, no mucho más que digna, diría yo. Yo creo que es muy difícil tener tantos puntos en Champions. Podemos ver la clasificación con equipos muy buenos que tienen muy poquitos puntos, ¿no? Por lo tanto, tiene un mérito muy grande lo que ha hecho el equipo, lo que ha hecho el actual equipo, con el anterior staff técnico, con Carcedo y su anterior staff técnico. Han hecho una gran labor aquí y han podido disfrutar de algo único como la Champions, que la mayoría de estos jugadores pues no habían podido jugar nunca, y algo bueno para sumar a sus carreras, ¿no? Pero la verdad es una experiencia muy buena. David, ¿a ti cómo te convencen para ir para allá? Porque al final el Pafos es un equipo bastante nuevo, que no es de los que más historia tienen en Chipre. Al contrario que el Míster, no habías visto todavía cómo ha ido la Champions esta temporada. ¿A ti cuando te llega la llamada, cómo te convencen de ir para Chipre? Yo creo que al Míster fue más fácil, ya lo ubicaba, si Claro, yo un poco la Champions, igual lo ubicaba. Cuando yo llegué aquí, ubicar a Pafos en el mapa era muy complicado, la verdad. Son 2 años y medio ahora, 2 temporadas y medio. Todo se inicia por Juan Carlos Carcedo. Él es el primero en llegar al proyecto y luego pues necesita un jugador de mi perfil, piensa en mí, me llama y todo se desencadena. Pues luego acaban pagando un traspaso al Burgos, acaba yendo, todo se acaba haciendo de manera muy natural y bueno, pues porque vivencialmente y por circunstancias yo también estaba buscando un proyecto así. Después ha sido el proyecto acertado, claro. Visto ahora, pues es algo que estoy muy feliz de llegar aquí, de haber conseguido y sobre todo de haber encajado en esta ciudad y en este club de esta manera, en la que hoy me siento como parte de ellos. No sé si creéis que se valora más el talento español fuera, ¿no? No sé si, yo creo que al verlo, lo has visto, has convivido con muchísimos futbolistas en toda tu carrera y siempre jugadores que han tenido ofertas desde fuera. David, hemos visto muchas veces carreras de futbolistas que, oye, que dices, aquí no termino de despegar y tanto a nivel económico como a nivel deportivo, lejos de España encontráis, oye, un sitio donde brillar como estáis haciendo ahora en Champions. Nada, yo simplemente, yo creo que sí, creo que esto, lo he comentado con el Míster hace muy poco, creo que en España hay un nivel futbolístico muy alto, hay muy buenas academias, creo que hay una riqueza táctica y técnica muy elevada, creo que se ve un fútbol muy educado, muy de mucho nivel. Entonces, una vez que lo llevas a otras ligas, hay ligas que son muy competitivas. Esta es una liga muy competitiva, físicamente también es una liga muy fuerte, pero creo que esa educación que recibimos en España y con ese nivel que hay en España, cuando luego lo exportas, pues siempre puedes ayudar y sumar en muchísimos aspectos. Entonces, yo creo que está bien valorado fuera de España, pues por eso, porque creo que verdaderamente el nivel futbolístico en España es muy alto. Hablabas, David, del nivel futbolístico en España y la valoración que tenemos o que se tiene en el exterior. Tú cuando llegaste al Pafos, si no me equivoco, era el equipo con más nacionalidades de todo Chipre, distintas en cuanto al equipo como tal y luego también staff y demás. Esto es una pregunta también para Albert. ¿Qué importancia tienen jugadores, por ejemplo, de la experiencia y de la jerarquía de David Luiz, futbolista del Chelsea, de Arsenal, de Paris Saint-Germain, dentro de un vestuario en el que hay tanta gente tan distinta y a la hora de cohesionarlo, ¿no? ¿Qué importancia tiene un futbolista como él en el día a día? Sí, bueno, pues contar con un jugador como David Luiz, con el prestigio, la jerarquía que tiene, pues bueno, siempre es un lujo. Yo creo que es un lujo para todos. Para la gente del vestuario también es una referencia por la carrera que ha tenido, pero bueno, lo que hemos hablado con él, esto cuando hablamos de David Luiz, el otro día cuando fuimos al campo del Chelsea, donde él jugó mucho tiempo y donde está considerado pues como alguien muy querido allí. Ha tenido una gran carrera, ha sido un jugador muy bueno,
que está en activo todavía, ¿no? Entonces nosotros queremos que él nos siga ayudando, queremos que siga jugando al mejor nivel posible. Él pone todo de su parte para que así sea y por nuestra parte, pues la verdad que nada, pues encantados de tener jugadores así, que sobre todo en un vestuario donde, hablando de la Champions como estamos hablando, donde hay muy pocos jugadores que hayan pasado por esa situación, pues tener a alguien que les pueda explicar, ¿no? Aparte del entrenador, ¿no? Que tenga alguien cercano que les pueda explicar lo que lleva a jugar partidos de esa manera, de esa dimensión, en estadios donde han podido jugar estos jugadores, pues bueno, yo creo que es algo que también aporta, ¿no? Aporta ese valor al grupo, ¿no? Y bueno, pues es importante la figura de él, está claro que sí. Mister, tú sabes bien lo que es ganar en Stamford Bridge, ¿eh? Es una lástima que no se diera de nuevo la semana pasada, pero lo conseguiste con el Valencia en aquella temporada en Champions. Oye, una Champions que fue brillante. No sé qué recuerdo tienes de aquella Champions y cómo ha sido para ti volver a disputarla ahora con el Pafos. Bueno, pues tengo un recuerdo muy bueno, porque tuvimos una participación muy buena. Nosotros conseguimos clasificarnos como primeros de grupo cuando el formato era diferente al de ahora, ¿no? Tenemos un grupo con Ajax, con Chelsea y con Lille, que venía a ser campeón de Francia. Un grupo muy duro. Nosotros, pues al final, estábamos en uno de los últimos bombos, ¿no? Y como cuartos de la Liga Española. Entonces, nos tocaban rivales muy difíciles. Y aún así, pues tuvimos una participación muy, muy buena. Conseguimos quedar primeros, no solamente clasificar, sino quedar primeros. Y todo empezó con ese partido de Stamford Bridge, que fue el primer partido donde ganamos 0-1. Y bueno, pues tuvimos una actuación muy buena y bueno, pues claro que lo recuerdo con mucho cariño. El otro día cuando llegamos allí, también me lo recordaban algunos periodistas locales de allí de Inglaterra y bueno, pues muy buenos recuerdos, ¿no? Muy buenos recuerdos de aquel partido y muy buenos recuerdos, pues bueno, de poder volver a vivir, ¿no? Muy buenos recuerdos de aquella vivencia que tuve y el hecho de poder volver a vivir este tipo de situaciones, de jugar en la mejor competición del mundo a nivel de clubes, pues nada, es algo extraordinario, ¿no? Y bueno, pues pudimos volver a sentirlo. Y ya la última para cerrar, David. Me hablaba ahora el míster del formato de la Champions. Aquí de normal tenemos a Mr. Chip, que es muy hater del formato nuevo de la Champions, que dice que esto es un jaleo, que no puede ser, que no le termina de convencer. Oye, yo creo que todos hemos seguido el formato antiguo, todos lo hemos vivido. Ahora que os ha tocado participar y vivir este formato de Champions, no sé qué regusto te deja. ¿Te gusta el formato de la Champions? A mí sí, yo le llevo la contraria en esto. A mí sí, y desde mi punto, o sea, desde mi perspectiva. No estoy hablando quizás como un espectador neutro, sino que estoy hablando desde el poder competir y poder jugar. Te enfrentas al final a 8 rivales diferentes. A veces toca en casa, otras veces vas fuera. Creo que, no sé, a mí me gusta ese aspecto de que sea más fresco, que haya más enfrentamientos entre diferentes rivales. Pero claro, yo lo veo desde otro prisma, lo veo desde estar sumergido y ir constantemente en la competición y cuando termina la Champions ya estás pensando porque a los 2 días tienes otro partido en Liga Doméstica. O sea que yo lo vivo de esta manera y es diferente, pero a mí particularmente sí me gusta. Como jugador y compitiendo en la categoría, en la competición sí me gusta. Bueno, pues nos quedamos con esta reflexión, ¿eh? Se la debemos llegar a Mr. Chip a ver qué opina. Chicos, toda la suerte del mundo para finalizar lo mejor posible esta Champions y mil gracias por hacernos un huequito y atender nuestra llamada. Gracias, chicos. Gracias. Un placer. Muy bien, hasta luego. Un abrazo. Oye, se le han tirado a Mr. Chip, ¿eh? Sí. A Goldar Sí. le gusta el formato de Champions. Sí. Es una lástima no tenerle aquí con nosotros el día de hoy, pero oye, no hemos querido dejar a la gente sin los datos de la semana. Hombre. La sección de Alexis, es que tú y yo lo podríamos hacer, pero claro, no tenemos esa base de datos ni ese conocimiento de estadísticas. No sería lo mismo, ¿no? No sería lo mismo. Alexis, cuéntanos los datitos de la semana. Bueno, vamos con los datos de la jornada. He preparado 3 datitos. El primero, obviamente, tiene que ver con la hazaña que ayer consiguió la Real Sociedad. Un equipo que se enfrentaba al Celta,
que desde la victoria en el Bernabéu estaba en racha, solamente se había dejado un empatito en 6 partidos de liga, era un equipo en clara dinámica ascendente e incluso peleando por la 5ª plaza, que quién sabe, a lo mejor al fútbol español otra vez más le da una plaza extra de Champions. Ya veremos a ver cómo se comportan los equipos españoles en lo que queda de competiciones europeas, pero esa es una posibilidad real. Y ante ese equipo en racha, otro equipo enrachado desde la llegada de Matarazzo, que es la Real, consiguió la victoria y lo que es más sorprendente, lo hizo jugando gran parte del partido con uno menos por la torpeza de Chalet Achar. Aún así, la Real, con uno menos, marcó 2 goles, algo que no conseguía en un partido de liga desde el año 1999, y obviamente el gran héroe fue el capitán Mikel Oyarzábal, que lleva 123 goles con la Real Sociedad. Solamente hay 4 jugadores en la Liga Española que han marcado más goles, contando todas las competiciones, con sus actuales equipos. Hablo de Gerard Moreno, que lleva 124 con el Villarreal, de Stuani, que lleva 145 con el Girona, de Griezmann, que lleva 205 con el Atlético de Madrid, y por supuesto de Yago Aspas, que lleva 218 con el Celta. En la pelea de Oyarzábal por alcanzar el número 1 en el puesto de máximo goleador histórico de la Real Sociedad, pues le quedan 40 goles, porque ese puesto es para Satrústegui, que marcó 163 goles oficiales con el conjunto donostiarra. Yo creo que si Mikel aguanta el tirón y se queda en la Real 3-4 añitos más, yo creo que se va a quedar toda su carrera, porque si ya ha sabido soportar todas las tentaciones en forma de contratos que habrá recibido, bueno, pues supongo que seguirá ahí, aunque eso nunca se sabe, pero si aguanta 3-4 temporadas más, creo que puede cazar a Satrústegui, ser el mejor goleador de todos los tiempos del equipo blanquiazul. El segundo dato tiene que ver con un equipo que está resurgiendo, otra resurrección, en este caso la del Manchester United de Michael Carrick, que se ha metido en zona Champions y lo ha hecho ganando 2 partidos seguidos ante los 2 primeros de la clasificación. Esto es algo muy raro, algo muy poco frecuente en la Premier League y que solamente se había dado en 3 ocasiones. El primero que lo hizo fue el Liverpool, temporada 2000-2001. Le ganó al líder, que era por aquel entonces el propio Manchester United, en la jornada 18, y en la 19 le ganó al segundo, que era el Arsenal. El United lo consiguió en la temporada 2002-2003, es el único equipo que lo ha hecho 2 veces. Le ganó en la jornada 16 al segundo, que era el Liverpool, y en la 17 le ganó al líder, que era el Arsenal. Y el último precedente es el del Everton en la temporada 2009-2010. El Everton le ganó en la jornada 26 al líder, que era el Chelsea, y en la 27 al segundo, que era el Manchester United. Decir que en los 2 primeros precedentes, el del Liverpool y el del United, y este nuevo del United, ha jugado un partido en casa y otro fuera. Las 2 victorias del Everton contra Chelsea y contra United fueron las 2 en casa en Goodison Park. Tiene un poquito menos de dificultad, pero igualmente mucho mérito, porque también es verdad que el Everton no es un equipo de la dimensión que puede tener el Manchester United o el propio Liverpool. Y el tercer datito, obviamente, tiene que ver con el partido de ayer del FC Barcelona ante el Oviedo y con ese gran gol de Dani Olmo, aunque el mejor gol del partido lo marcó Lamine Yamal, el que abre la lata es Dani Olmo. Y quiero hablar de Dani Olmo y para poner también un poco en valor la importancia que tiene a veces la selección española, no solo para revalorizar a los jugadores, sino también como efecto revulsivo en algún momento puntual de la temporada. Recuerdo que hasta la fecha FIFA de noviembre la campaña de Dani Olmo estaba siendo muy mala, las cosas como son. No recordaba o no se parecía en nada al Dani Olmo que creo que nos maravilló a todos en los inicios de la temporada pasada, en sus primeros partidos con el FC Barcelona. Llevaba hasta la fecha de FIFA de noviembre un gol en 13 partidos con el Barça, contando todas las competiciones, el gol que le marcó al Getafe. Pero en noviembre, Luis de la Fuente, a pesar de ese mal inicio de temporada, como es uno de sus hombres de confianza, le siguió dando cariño, le siguió dando apoyo, le puso titular contra Turquía, y contra Turquía Dani Olmo fue el mejor del partido, marcó un golazo, y ahí se podría decir que Dani Olmo resucitó para la selección, donde nunca había muerto, pero sí resucitó para su club, para el FC Barcelona, porque a partir de ese momento Dani Olmo ha sido una pieza fundamental en el Barça y desde entonces ha jugado 11 partidos con el Barça en los que ha hecho 6 goles, algunos tan importantes como el de ayer, en un momento crítico para el Barça, en el que el Oviedo estaba muy cerrado y en el que el Barça estaba perdiendo el liderato de la Liga. Así que
pongamos también en valor a la selección española y al crecimiento de un jugador como Dani Olmo, que, bueno, quién sabe, ¿no? En verano hay una cosilla, un torneillo, Copa del Mundo creo que se llama y tal, que, oye, vete a saber, igual engorda su palmarés, y el de Mikel Oyarzabal, bueno, no sabemos, ya veremos a ver, todo se andará, ya lo iremos comentando. Chao, amigos. Bueno, pues hasta aquí el despejado de esta semana, ¿eh? Me he pasado bien, ¿eh? Especial conexiones fuera de estudio. Sí. ¿Estás contento? Estoy contento. ¿Han estado cómodos los ratones? Yo creo que sí, ¿eh? Yo estoy un poco así. Yo creo que me voy a poner malo, fíjate. Sí. Sí. Estoy ahora mismo barruntando una posible gripe. ¿Llegas a la jornada 8 de Champions? Yo creo que llego. Fuerzo porque hombre, es jornada unificada. Pero sí. Es que, claro, Maldini se puso malo. Que yo aguanté ahí, ¿no? Claro, y la voz de Ultratumba. Como hijo de Maldini, ¿no? Va los genes. Es que eso es mucho tiempo con él. Claro. ¿Sabes? Entonces se pegan muchas cosas. Espero que no todo. Pero. No, espero que no lo pegues. Espero que no todo. Espero no ponerme malo yo detrás, ¿eh? O sea, no. Recomiendo masticar jengibre, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, bueno eso. Sí, da bastante asco, pero funciona muy bien. Bueno, consejo de ratón, habrá que aplicarlo. Sí. De un ratón para otro, te lo recomiendo. Bueno, nosotros volvemos la semana que viene con, oye, más consejos de salud y sobre todo más fútbol para analizar cómo ha quedado la Champions, cómo evoluciona la Liga, que está ahí en un puño, y, oye, haciendo la previa del último día del mercado de fichajes, como siempre aquí en Despejados, tanto en los canales de YouTube de Maldini, de Mr. Chip, en Twitter, en Spotify, en fin, donde os pille más cómodo vuestro podcast de confianza. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao.